me comenten sus preguntas, lo que surgió a partir de la lectura y a partir del video, ¿no? Entonces voy a compartir en este momento. Dice conexión inestable, pero espero que ya se estabilice. ¿Están viéndola ahí? ¿Sí? Sí. Sí, ya está. Listo. Vale. Entonces, creo que no voy a ocupar más de 20 minutos en esto. Acá están como los temas que yo planteé como lecciones o claves metodológicas en la presentación, ¿no? Hoy traje como un complemento a eso. Ay, no sé. Voy a bajar esto acá. Entonces, ¿en qué centré yo esas claves, ¿no? ¿Cuáles fueron las 5 claves que yo exploré en ese video? Primero, como en los estudios sobre conflicto armado y sobre violencias relacionadas en Colombia, cómo pesan los énfasis disciplinarios, es decir, las formaciones de base de esos investigadores e investigadoras y cómo, si hay posibilidades de una interdisciplinariedad, ¿no? En esos estudios sobre conflicto armado y violencias. Si se ocurre, en qué espacios ocurre, en qué escenarios. Decidí centrarme solo en eso porque también habría una derivación de ese primer punto y es cómo amarramos no solo los énfasis disciplinarios, sino también cuando los estudios son realizados desde las propias organizaciones o personas que vivieron el conflicto en distintos papeles o en distintas adscripciones, también esa manera de entender, de hacer una comprensión sobre el fenómeno, también cómo determina muchos de esos trabajos, ¿no? Y cómo se amarran con los énfasis disciplinarios de quienes han recibido una formación mucho más académica. Esa es otra derivación de esa cuestión. Sin embargo, ahí lo que planteaba era eso. Hay una interdisciplinariedad en que es vivida, es una interdisciplinariedad vivida, o por el contrario, hay una división temática de acuerdo a la formación de base. Entonces, desde la ciencia política hay estos caminos metodológicos para trabajar, desde la antropología se marcan estos. Si todavía estamos muy como por compartimentos o si hay una interacción mucho más evidente, que ustedes vieron en el video, pues un poco cuál es mi posición al respecto, y creo que eso se da más en unos escenarios institucionales, y eso ha sido pues como también parte de la riqueza de algunos escenarios transicionales, ¿no? Como esas tensiones entre disciplinas. Ese era un primer punto de la exposición. El segundo era más relacionado ya con el quehacer, ¿no? Y es una de las cuestiones o uno de los desafíos grandes cuando se trabaja sobre violencias, conflicto armado. Estos rótulos también pueden a veces tener su propia historicidad, ¿no? Y es la delimitación de las escalas de análisis, ¿no? Cuando estamos trabajando en escalas muy micro, incluso biográficas, autobiográficas, y en qué momento o de qué maneras hay los saltos a unas escalas mucho más, como es característico también en muchos de los estudios sobre el conflicto armado, regionales, y cómo se hace ese salto a lo nacional, y un salto que aún parece mucho más desafiante es el paso a una comparación con casos ocurridos, digamos, en otros Estado-nación, ¿no? Que eso también marca muchísimo los estudios. Entonces ahí tenemos unos dilemas y unos vicios en relación con la delimitación de escalas de análisis. Esa es otra cuestión que trabajé en el video. Aquí estoy solo dejando los puntos para hacerles recordar, y quien vio el video hace tiempo y no lo pudo ver para esta sesión, como muy a grandes rasgos esos rasgos que exploré, y pues la idea es conversar sobre ellos, ¿no? En ese marco. Un tercer punto es cuando estamos trabajando en estos asuntos, sea desde academia, universidad, sea desde organizaciones, sea de instituciones, es la importancia de una predefinición o de una negociación, porque eso implica una negociación, una concertación del público receptor, ¿no? Y participante de esos procesos. Digamos que a veces partimos de supuestos de quiénes van a recibir nuestros trabajos o para quiénes los estamos haciendo, pero ese para quién
muchas veces va transformándose en el camino, o son supuestos que a veces carecen de un piso mucho más negociado, ¿no? A la hora de dirigir determinados productos de investigación, ¿sí? O de procesos también participativos. Y la escogencia de formatos, ¿no? Los dilemas y las transformaciones en esa escogencia de formatos. Si ustedes, solo voy a dar aquí un ejemplo para no abrir cada punto demasiado, pero una de las lecturas que yo envié, bueno, al fin no sé si quedó como de las necesarias de leer, de Jefferson Jaramillo sobre el libro La violencia en Colombia, ¿no? Y es, lo que me parece interesante es cómo en su momento, cuando salió en los años 60, y la vida posterior que tuvo los dos tomos de La violencia en Colombia fue de los libros más, pues en materia, en sociología, en esa etiqueta de sociología, más vendidos, reeditados hasta incluso hasta recientemente se han sacado nuevas ediciones de los dos tomos de La violencia en Colombia, edición de bolsillo, y ¿no? Es hasta gracioso eso, ¿no? Pero es porque hay un tipo de formato que se adecua a los tiempos, y ese fue para su momento una obra que marcó un hito, ¿no? Que marcó un hito de la sociología en el país, no solo por el tema, sino también por el tipo de producción, pero los tiempos van transformándose y la expansión de modalidades o de los tipos de narrativa también es un dilema a ser tratado cuando estamos tocando estos asuntos. Es, por ejemplo, el formato del libro, algo, o de un informe, por ejemplo, algo que va dirigido a qué público, es algo que se entre comillas, consume, no me gusta esa palabra, pero que se eh, va a apropiar mejor por determinados segmentos. ¿Qué pasa con las producciones audiovisuales sobre conflicto armado también? Que son acervos muy amplios, porque es una producción que viene desde esos otros distintos lugares, ¿no? No solo desde la academia universitaria, sino que tiene una vida mucho más amplia. Pero ¿cuál es digamos, ese acumulado a dónde nos lleva? Hay un acumulado con direcciones, un ejercicio democrático, simétrico, que genera una reflexión, que nos lleva a procesos de ciudadanía, o es una producción compulsiva también, ¿no? Entonces hay muchos dilemas en torno a la cuestión de las narrativas y de los tiempos y de los momentos históricos en este asunto que nos ocupa, que parece ser una cuestión, o sea, vinculada a nuestra propia constitución como Estado-Nación, ¿no? Algunos autores desde la historia, que trabajan siglo XIX, han dicho, recuerdo ahora el nombre de pila no, pero es una historiadora de apellido Rojas, que trabaja las guerras del siglo XIX, o incluso Margarita Sergi, que dicen como es que en realidad el Estado-Nación, la condición postcolonial de países latinoamericanos, específicamente de Colombia, está muy amarrada a dos ejes. Y esos dos ejes son, por un lado, la violencia, como amarrada a una cosa prácticamente identitaria, constitutiva, y por el otro lado la cuestión de ser un llamado país de regiones, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con que ese amarre de esos dos ejes también nos lleva a un dilema sobre los tipos de narrativa que admite, ¿no? Y cómo se van transformando, reencauchando, y el tema permanece, los temas relacionados con violencias en plural, es como transversal a nuestra historia contemporánea, y en el quehacer, ese eje transversal va con los tiempos adaptándose a esas nuevas narrativas, ¿no? Entonces, desde la violencia en Colombia en los años fundador de muchos estudios en los años 60, hay un formato monográfico de sociología grueso que tiene que, digamos, marca unas tendencias muy importantes. Y por el otro lado, o en esa historia, tenemos unos formatos que se van, digamos, popularizando según los tiempos y también según el periodo de violencia que estemos tratando, ¿no? Lo que marcó, por ejemplo, los informes de casos emblemáticos. Eso también es como un capítulo metodológico y una forma o un tipo de producto, un tipo de narrativa que implica
que también marca un periodo, ¿no? Principalmente pero también el potencial en un sentido más que creo que todos estamos de acuerdo, y es como una transformación de ciertas formas de relación social en últimas, ¿no? Entonces, bueno, ahí va ese punto 3 que me abrió un poco. El cuarto que quise explorar en esa presentación es algo que me parece que uno debe preguntarse como investigador, investigadora o como alguien que está construyendo procesos de reflexión en torno a estas temáticas. Y estamos centrándonos solo en hechos, porque hay una cuestión, una tradición también en el caso colombiano del esclarecimiento, ¿no? Como ustedes ven en Jaramillo también, en Jefferson Jaramillo, desde los años 50 hemos pasado más o menos por 15 comisiones, ¿no? De esclarecimiento, pongámoslo así, ¿no? De verdad, de esclarecimiento, unas regionales, otras de carácter nacional en los procesos de paz. Y eso, si le damos una profundidad histórica, pues amnistías y procesos de paz y nuevas constituciones fue lo que hubo en el siglo XIX, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que pensar es si descuidamos las relaciones como un objeto de comprensión de las dinámicas relacionadas con las violencias, y en este caso la etiqueta más contemporánea del conflicto armado, y nos centramos solo en los hechos, pues falta algo, ¿no? Y eso es lo mismo cuando tenemos que revisar la producción, ¿no? Para mí un termómetro importante es preguntarle a los trabajos si están explorando a nivel analítico en la constitución de las relaciones que están por detrás de los hechos, o si solamente nos estamos centrando en recuentos de hechos, ¿no? Entonces, ese es como otro asunto que yo quería dejar ahí para su reflexión, para sus lecturas, para los momentos en que ustedes están enfrentando los procesos de investigación o los procesos institucionales, comunitarios, en el marco de estas temáticas, ¿no? El quinto aspecto que quise traer es la cuestión de lo diacrónico y lo sincrónico, ¿no? Es decir, eso tiene que ver mucho con una tendencia, tal vez por el acumulado, por la diversidad, por la complejidad creciente o complejidad por momentos históricos de estos periodos que llamamos de violencia, o de esa transversalidad de las dinámicas en las relaciones sociales y en la vida, digamos, amarrada a la vida económica y política. Y es que nos apegamos mucho al análisis de coyunturas. Y esa es una cuestión que ahora es muy, por la cuestión de los medios, de las redes sociales y todo esto, ahí parece una lectura generalmente presentista de las dinámicas de violencia, ¿no? La necesidad de historizar se hace cada vez eh, a mi modo de ver, de mi visión, se hace cada vez más palmaria, ¿no? Como una necesidad de, pues revisemos esto históricamente, revisemos esta tendencia, revisemos el por qué, por ejemplo, nuestros índices para aproximarnos al fenómeno son masacres o asesinatos de líderes sociales hoy en día, ¿no? Es como lo que viene en el sentido, en el lugar común, ¿no? Ya empezaron otra vez las masacres, o llevamos tantas masacres, o hay tantos líderes sociales asesinados, no porque uno cuestione los hechos en su ocurrencia, sino porque terminan siendo índices, en un sentido más de la semiótica, de que hay cosas detrás que debemos explorar analíticamente y amarrar históricamente, ¿no? Entonces, esta es como una invitación también. Cuidado con la coyunturitis, porque esa coyunturitis desprovista a veces de una comprensión de ciclos más amplios nos lleva a un exceso de presentismo, ¿no? Algunos habrán acuñado eso como un país sin memoria, o que falta la memoria, o que trabajamos muchos en las temáticas, pero por lados dispersos, y eso puede tener que ver, ¿no? Muchos trabajos, muchas tesis se hacen en este gran tema, pero que amarra, ¿no? ¿Qué es lo que junta? ¿Qué es lo que da una visión más
comprensiva de ciclos probablemente. Entonces es otro llamado de atención metodológico eh, para todos nosotros, pues también es una alerta para quienes hemos investigado en esa materia o incluso las personas que han dedicado una vida entera a estos asuntos, ¿no? Entonces, esas son como las claves que quise dar. Yo abro como a sus preguntas, a sus inquietudes y después puedo volver a algunas de las cosas que están en naranja, que fue más lo que agregué a esta clase, ¿no? Pero creo que dejo el espacio para escucharles con estas primeras insinuaciones. Entonces, adelante. No sé qué quieran Gracias, comentar. Silvia. Por lo general van pidiendo la mano, la palabra, y entonces no Ajá. sé si quieras que hagamos pregunta por pregunta o las agrupamos 2, 3 intervenciones y tú respondes, como de qué. Yo creo que podemos agrupar, ¿no? Como entre 2 y 3. De pronto unas muy complejas, entonces, pero yo creo que 3 está bien. Ujú. Listo, entonces ya tiene la mano Carolina Fernández y si se animan, comiencen a pedir la palabra para poder asignar el orden. Entonces, Carolina. Gracias, John. Profe Silvia, muchas gracias por su presentación, por el video introductorio. Realmente es muy ilustrativo y me parece eh, muy concreta a la hora de determinar las pistas para entender y comprender las violencias. Sí, algo que hemos aprendido aquí en este curso, habla decirlo en plural. Y pues obviamente hay una frase que usted utiliza en su presentación que es la siguiente, quisiera que por favor pudiese profundizar en ella. Usted dice, las periodizaciones son posibilidades contrahegemónicas. Entonces, poder un poco profundizar en eso de lo contrahegemónico, ¿a qué hace referencia? Muchas gracias. Perfecto. Mira, está muy chévere tu pregunta. ¿Alguien más levantó la mano? No veo. Ay, ayúdame, John. No, no, aún no. Entonces, si quieres, Silvia, Listo, voy arranca. contestando y ahí se van de pronto Mientras- animando. Listo. Exacto, gracias. Bueno, yo creo que esta frase que trae Carolina está muy influenciada, muy marcada por mi ejercicio en el Centro de Memoria Histórica. Una de las cuestiones que a ver, me voy a poner como en- como estuve muchos años en ese papel, ¿no? Hoy en día estoy en una universidad como profesora, pero durante mucho tiempo estuve vinculada pues al Centro de Memoria y era un papel bien, la subjetividad o ese plan de identificación, no sé cómo llamarlo, o esa adscripción en ese momento, como tú ibas y te presentabas al campo, en el trabajo con la gente, pues siempre había un nivel de sospecha muy grande, ¿no? Y más cuando se trabajaba con las organizaciones, como, bueno, pero ustedes Centro de Memoria es Estado, ¿no? Entonces, si ustedes son Estado, ¿cómo puedo confiar en ustedes? Lo voy a caricaturizar de ese modo. Entonces, siempre era una posición que uno se tenía que ganar como en el día a día. Y una de las acusaciones más comunes de las personas, pero era interesante porque era un escenario donde la gente, bueno, muchos sellaban su desconfianza y simplemente había un libreto. Te decían, a usted Centro de Memoria, pues hasta aquí yo puedo decirle esto. Pero había otras personas que intentaban ver quién era usted detrás de eso, su interés, por qué estaba ahí, qué otras posibilidades, ver si se empieza como a negociar. Todo es una cuestión muy de negociación en la investigación y un ejercicio también político, ¿no? Así uno quiera verlo bajo todavía pues principios de objetividad y demás. Entonces, en esas negociaciones lo que más aparecía de las personas con una visión un poco más desconfiada, por decirlo de alguna manera, era que era un ejercicio hegemónico, que era un ejercicio de memoria hegemónico el que se estaba haciendo, ¿no? Que no era como el ejercicio justamente desde otros lugares, ¿no? Sino que era finalmente una cosa oficial, ¿no? Esa era como la acusación y había una etiqueta ahí hegemónica.
Y eso era algo de lo que uno tenía que estarse desmarcando, cuestionando, reflexionando, y marcaba mucho el ejercicio en ese lugar. En ese orden de ideas y siempre con esa alerta, uno de los ejercicios, digamos que en el acompañamiento a los grupos más era notorio, era la negociación en torno a los periodos, ¿no? En torno a los momentos, en torno a en qué momento, cuáles en esas líneas de tiempo, cuáles eran los momentos más álgidos o los momentos que se querían destacar o que querían mostrarse. Y lo que yo veía en la revisión, digamos que yo en algún punto estuve como a cargo de la asesoría de investigación de los informes. Entonces se hacían retroalimentaciones a los equipos que estaban trabajando los distintos informes. Y había una tendencia en algunos, por lo menos en algún momento del proceso de investigación, y era la tendencia a que la periodización era informada por los académicos y las trayectorias. Y no era informada, y el ejercicio de periodización que realizaban en los ejercicios de memoria las personas pasaban a ser memoria. Entonces hay como una serie de vicios, y yo creo que eso es, yo molesto a los estudiantes de pregrado, les digo, es que tenemos la mente muy colonizada, eso no es un problema de ustedes, y es, pues si a mí me enseñan en el colegio y me refuerzan en la universidad que yo voy a hacer una tesis y tengo que tener un contexto histórico, y después si entro en materia, pues yo voy aislando cosas del análisis. Si a mí me dicen, bueno, entonces haga la periodización y yo la hago basada en fulano, fulano y fulano, porque son los expertos en el tema, y después no superpongo las periodizaciones que emergen del ejercicio con las personas en diálogo, en debate, en contraposición con lo que otros ya han dicho, pues es un ejercicio hegemónico, ¿no? Y no es porque sea una verdad oficial, o sea, eso es una cosa que no era por estar en el centro de memoria. Es algo que pueden ser proclives a, a incurrir en estas cuestiones en un ejercicio de organización, en un ejercicio universitario regional. O sea, eso no, son como advertencias que yo noto, ¿no? Entonces, yo voy a estudiar, por ejemplo, tengo estudiantes trabajando más en un formato como de entender algunos hechos, de entender, por ejemplo, tomas guerrilleras en el Cauca, ¿sí? Y entonces el ejercicio es, bueno, entonces usted me va a hablar de Bolívar Cauca, ok, listo. ¿Usted cómo habla de Bolívar Cauca? Y hay una tendencia que es casi como que está instaurada, y es, yo empiezo a contar cuándo fue fundado el pueblo por los españoles, o cosas así, o sí, en un estilo monográfico que queda, que yo digo, pero eso es una periodización, esos son hitos que todavía están poco cuestionados. Entonces dejo eso y luego sí empiezo a trabar un análisis o una descripción o lo que sea, donde lo que estoy mostrando es una cuestión mucho más vivida, que parece que esto no está al mismo nivel, ¿no? Como que esto es prácticamente un mito de origen y esta es una dimensión de lo vivido que no cuadra. Entonces, las periodizaciones son posibilidades de poner en diálogo lo que es sabido, lo que es establecido, lo que está por vía de regla, y que a veces ni siquiera es negociado, sino dado por sentado. Entonces, cuando uno construye líneas de tiempo, a mí me gustan mucho las líneas de tiempo, o la cartografía social, no es para mostrar una cuestión mire lo que ellos dicen, ¿sí? Y ese otro nosotros decimos, o corroboramos, como pasamos a decir, quizás eso es lo que ellos dicen, pero no es lo que voy a incluir en mi periodización, porque lo que está en mi periodización es informado por otras voces. Y esos son vicios que son claves metodológicas, como decía Carolina, tal vez mi intención fue hacerlo más concreto y menos, porque ustedes tenían otro influjo de personas más para las reflexiones más de carácter conceptual, de carácter contextual, histórico, y acá es como claves. Entonces pensémonos eso, en qué punto
Una periodización también nos negamos a que sea informada desde lo local, desde lo vivido, o hay otra cosa y esa es la cuestión de las escalas. Entonces, a veces lo que informa, por ejemplo, una crónica una crónica o un perfil biográfico, consideramos que eso es relativo a la persona y nos cuesta a veces traslapar eso y mostrar que también ahí hay una serie de elementos históricos y de periodos que pasan por una cuestión colectiva, una construcción colectiva. Entonces son como elementos de los que les quería como traer a la reflexión. No sé, Carolina, por ahí va. Gracias, Silvia. Listo. Hay dos preguntas más, Carolina Baltán Ah, sí, y después Vanessa. Vanessa. Bueno, y empieza a animarse esta gente, ya hay 3 preguntas. Entonces empecemos con Carolina Baltán. Listo. Hola, profe, muchas gracias. Hola, Carolina. Bueno, yo tengo una pregunta y es, en estos ejercicios de investigación, teniendo en cuenta uno de los puntos que usted señala sobre el público receptor, y bueno, y los investigadores como participantes de la construcción de los análisis, ¿cómo no caer en una construcción de narrativas que victimice o estigmatice a un actor determinado? ¿A qué me voy? Por ejemplo, el abordaje de las violencias sexuales ejercidas por grupos armados. A veces es muy común ver en algunos trabajos de investigación el mal uso, por ejemplo, de los testimonios, de los relatos de las víctimas, o a veces se cae, pues considero como desde mi experiencia personal, como a una deshumanización un poco de los sucesos. Entonces, me gustaría saber si, digamos, hay como unas pautas que se han encontrado dentro de las investigaciones para no caer en eso, pues que termine siendo como un relato deshumanizante o simplemente o simplista de sucesos muy graves que pasan en el marco del conflicto armado. Gracias. Gracias, Gracias, Carolina. ¿Quieres Uy, que recoja una más o avanzas sí, con no, esta? está bien. Está Vanessa, está William y creo que había alzado alguien más la mano. Dale, Vanessa. Buenos días. Pues primero que todo agradecer por la clase y quería hacer una pregunta con respecto a, aquí nos presentan varias claves, digamos, metodológicas y entre esas claves se habla un poco de la interdisciplinariedad. Entonces quisiera, si la profe puede profundizar un poco desde su experiencia también, como esos problemas, limitaciones que uno puede enfrentar a la hora de trabajar desde la interdisciplinariedad, estas temáticas, pero también como que han encontrado, digamos, como que se potencializa desde esta forma de trabajo. Listo, perfecto. Gracias. Carolina estaba antes de William. Entonces, dale, Carolina, y ya vamos con William. Gracias, profesora. Pues yo tenía una pregunta sobre la presentación que nos compartieron por video, y es que en algún momento la profe habla de un poco cómo se ha construido esta sociología o antropología o en alrededor, en general como la biología en Colombia, y tenía la pregunta como el lugar de los enfoques diferenciales en esa construcción histórica de los estudios sobre la violencia en Colombia, porque sentía que en todo caso lo que se sigue, digamos, estudiando muchas veces en universidades es como esta violentología masculina tradicional que en todo caso sí ha nutrido de aportes de teorías feministas y también de los enfoques diferenciales como el étnico-racial, entre otros. Entonces, como que quería saber si hay algún tipo de recomendación, así como la que hiciste sobre como los clásicos de la violentología, pero en clave diferencial, por un lado, y también como tu análisis sobre pues ese enriquecimiento del campo a partir de la emergencia de nuevos estudios desde perspectivas diferenciales. Y
de pronto sobre las fuentes, quería saber si tienes algunas recomendaciones por tu experiencia en Centro Memoria y en la academia, un poco como para también ir armando un acervo o un inventario, si se quiere, de fuentes para estudiar el conflicto armado, ¿cierto? Sé que está el Observatorio de Memoria y Conflicto, el CINEP, pero seguramente tienes pues, conocimiento de más elementos que puedan ser de ayuda. Y en el caso del CINEP tenía una inquietud frente como a estas herramientas metodológicas y fuentes, y es que, por ejemplo, en el informe que en la revista 100 días, ellos sacan como relatos que, bueno, levantan con ciertas relaciones y confianzas que han tejido a nivel territorial, pero no hay como un mayor respaldo de esa información. Entonces, a la hora de citarles, por ejemplo, en informes a la JEP, como que siento que puede quedar un poco cojo, y no sé si tienes como alguna pista ahí metodológica para darle como mayor, sí, como fuerza a esa evidencia, ¿no? Porque el cine sigue siendo en todo caso una fuente muy importante. Entonces eran como esas dos preguntas. Gracias, profe. Listo, uy, caramba. Ahí vienen varias, Carolina, pero bueno, trataré de dar cuenta de esos elementos. Dale, William. Vale, buenos días, profe. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos y a todas. Pues, profe, como más en clave, me gustaría un poco de cómo hablar del presente de violencia en la actualidad y como que pudiera usted profundizar más en las categorías, si bien ya hay unas categorías teóricas que han sido elaboradas para pensar la violencia y el conflicto armado en Colombia, cómo atender y cómo abordar lo que pasa después del proceso de paz. Y allí, digamos, metodológicamente también cómo pensar el trabajo de campo para quienes estamos trabajando, por ejemplo, en regiones donde hay una reconfiguración de actores, una reconfiguración de intereses, y pues que aún como que no es tan claro pensar esto desde la academia y pensar esto desde la antropología particularmente. Gracias. Listo, perfecto. Uy, ahora sí, ya creo que yo paso a responder. ¿Había alguien más levantando la mano? Creo que no, ¿no? Sí, hay más, pero si quieres cortas allí, luego están Harold y Daniel, entonces cuando termines aquí les damos la palabra. Harold y Daniel los voy a dejar aquí para que no se me olvide el orden. Bueno, entonces empecemos con la pregunta de Carolina Baltán. Yo creo que una de las uno de los pasos necesarios, si ustedes ven en los textos que yo les mandé, está en las recomendaciones a la comisión por parte de la Comisión Colombiana de Juristas, que me parece que hacen un ejercicio, pues son 80 páginas, pero sí trabajan muchas de estas cuestiones que ustedes ahorita levantan, tanto la cuestión del manejo, digamos, de acción sin daño, de tratar de cuáles antídotos para la revictimización en casos como, por ejemplo, la documentación de violencia sexual. Hay también claves metodológicas en cuanto a la triangulación de datos, bases de datos que integren otras ya precedentes, que una de las más, como ciertamente dijo Carolina, es la del CINEP, ¿no? Las bases de datos del CINEP y ese reporte que hay algunos reportes del CINEP que tienen más un sentido muy similar. Bueno, metodológicamente pueden ser tratados como el sistema de alertas tempranas también de la Defensoría, ¿no? Que son cuestiones mucho más en crudo, ¿no? Pero que nos dan una pauta y que pueden ser trabajadas con una debida ponderación. Lo que sí es cierto es la dificultad a nivel, por lo menos de mi experiencia institucional, de poder hacer esos cruces de bases de datos. O sea, ese es uno de los grandes, no sé, John tal vez quizá pueda profundizar eso desde la experiencia de la unidad de búsqueda, ¿no? Es como hay información regada en distintos códigos, pero que es necesario amarrar y sistematizar y empezar a triangular, ¿no? Para poder llegar a ejercicios pues digamos, en el caso de la unidad de identificación de casos de desaparición y demás, ¿no? Pero ese es uno de los grandes
de las grandes cuestiones metodológicas aquí, como si hay una cantidad, si está medicina legal, si está la fiscalía, si está, cómo empiezan a dialogar esas bases. Y en el caso que trae Carolina, es, yo tengo la base, algunas de las bases del CINEP que están más centradas en esos reportes más crudos, están las alertas tempranas, yo cómo empiezo a trabajar metodológicamente con esos datos y para qué periodos, ¿no? Entonces hay unas decisiones muy fuertes en esa materia. Eso está en ese informe de la Comisión Colombiana de Juristas, algunas sugerencias. Y asimismo, yo creo que en todos los manuales más contemporáneos de los años, yo creo que desde el proceso transicional, bueno, llamado Ley de Justicia y Paz con los paramilitares en la primera década de los 2000, es donde más ya el influjo del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos, mucho más robusto en la parte metodológica, nos empieza a hacer llamados como los enfoques diferenciales, como la acción sin daño, como antídotos, antídotos para evitar la revictimización, y asimismo también hay llamados de atención para los enfoques diferenciales. O sea, lo de los enfoques diferenciales no era algo que en términos del análisis del conflicto y de la violencia tuviera una expresión. Es como pedirle eso a los estudios más clásicos, pues es un poco reclamar desde el presente, desde una evolución en este campo que está atravesada en gran medida por el campo de los derechos humanos también, y de lo que rige el mundo humanitario, a un momento en donde eso no tenía esa vigencia, por lo menos para el caso colombiano. Entonces, en ese texto van a encontrar claves para tanto lo que preguntaron Carolina y Carolina, como para lo que también preguntó algo de esa complementariedad que preguntaba Vanessa, ¿no? Entonces ahí las lecturas no dan como esas recomendaciones a la CB, es como un recetario de muy difícil aplicación. Y eso es lo que yo creo que desde los procesos tanto participativos como de investigación mucho más académica tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es cuál es ese potencial de revictimización, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar eso? ¿Qué protocolos tenemos? Así como cuando llegué alguien estaba hablando de las transcripciones, metodológicamente hay que tener un protocolo de transcripción, ¿no? Una guía, se llama protocolo de transcripción, y eso muchas de las instituciones, por ejemplo en el Centro de Memoria, duraron un tiempo en esa discusión en la parte de acuerdos para la verdad, para saber de qué forma iban a transcribir, porque eran cientos y cientos y cientos de declaraciones de paramilitares, ¿no? Miles. Entonces, hay unos protocolos. Asimismo es con los riesgos de revictimización. Y más en el caso de la violencia sexual. Entonces, usted cómo metodológicamente hace un diseño consensuado, negociado, pero que contemple algunas directrices más de digamos, de un tratamiento psicosocial a la cuestión. Cómo diseñar metodologías que no vayan en contra, que no haya una exposición innecesaria o momentos, y aún así se escapan cosas. Para contarle un poco a Carolina una anécdota que tuvimos en el Centro de Memoria en la documentación del Informe Nacional de Violencia Sexual, una de las directrices, digamos que, o uno de los lineamientos metodológicos era que si se iba a hacer documentación de casos por primera vez, independientes, pues obviamente eso se hablaba con las personas, tanto de las organizaciones como pues las mujeres que estaban integrando esas organizaciones. Se hacían las llamadas documentaciones individuales, que tenían todos unos protocolos de espacio, de tiempo, también legales, de unos consentimientos que no eran consentimientos, sino unos acuerdos que eran de páginas y páginas sobre lo que podía o no mencionarse, lo que podía o no transcribirse, lo que podía o no hablarse. O sea, es de una preparación impresionante en términos de tiempo, en términos de cuidado. Y aún así había cosas, bueno, esos eran los escenarios de documentación individual. Generalmente se hacían en ciudades que no fueran de la persona, las mujeres viajaban, evitando pues también como suspicacias en sus respectivos lugares, y aún así siempre había casos, el caso a caso por resolver, que aún con esos cuidados algo fallaba o algo
empezaba a aparecer, salirse de manos, ¿no? Con el riesgo, pues, de afectación profunda hacia estas personas, generalmente mujeres, ¿no? Ya sabemos que la violencia sexual, por lo menos hasta ese punto, había un tabú tremendo de los hombres que padecieron violencia sexual en el marco del conflicto armado. Y había otra vertiente que eran los diálogos más de organizaciones, ¿no? Que se planteaban no como una documentación de casos, sino como una conversación de qué ha pasado con la ruta institucional, cómo ha funcionado, cómo fue la ruta de salud, cómo está la atención acá, cómo está la organización, que como más desde esos procesos colectivos que muchas veces se acuñan de resistencia. Sin embargo, eran esos espacios colectivos muy complejos porque a pesar de estarse en un escenario más de la crítica, del qué podemos hacer, de los reclamos en gran medida, terminaban muchas veces volviendo a asuntos de un grado de intimidad muy grande, espontáneamente las personas, y eso en escenarios colectivos, pues también requiere un entrenamiento manejar ese tipo de situaciones. De manera anecdótica también traigo, y es la cuestión de, en esos escenarios, alguna vez había que hacer como un reporte, y se había negociado y se había aceptado que iban a hacer como unas tomas, y que también ustedes saben, las personas que trabajan en institución, que nos pide, o a uno le piden como la evidencia de que se llevó a cabo la actividad y demás. Eso sí, no nos vamos a decir mentiras. Entonces, había que hacer unas tomas y tenerlas ahí, y se había negociado con las personas, se habían hecho los acuerdos previamente, porque todo esto es de un nivel de cuidado muy grande, de paciencia, de dedicación. Eso no es como, bueno, ya programé 5 talleres, hágalos y ya, ¿no? Esto es como empezar a considerar muchas de las cosas donde se nos puede salir de las manos, ¿no? El caso es que, como esto lo pagaba pues la ONG y no sé qué, pues ellos hacían una orden de servicios y venía la persona y hacía eso. Y resulta que los que vinieron eran hombres, más o menos 2 hombres en torno a sus 30 años. Pero era muy difícil para las investigadoras y para las personas que estaban apoyando el equipo, pues lidiar con esas vicisitudes, ¿no? Pues si usted le da una orden de servicio, le llegan 2 hombres de 30 años. Y en ese momento, recuerdo mucho, hubo un momento de tensión grande en el ejercicio, porque entonces ya una de las lideresas vino a decir, pero es el colmo que estamos hablando de estas cosas, aún siendo espacios colectivos, más desde ese otro registro de lo colectivo, y nos vienen aquí a tomar fotos 2 tipos, ¿no? O sea, 2 tipos que no sabemos qué, o que si están oyendo lo que estamos diciendo, o qué. Fue un momento de bastante tensión. Entonces ahí nuevamente, entonces se toca a uno estar, es como una dedicación tan grande, en un sentido, cuando se trabajan estos asuntos, que es, bueno, entonces aquí no tengo todo contemplado, aún así tengo que seguir, y estoy hablando solo a nivel de un escenario donde entonces tuvimos que pedirle a los señores que por favor se retiraran, que hicieran las tomas y que no se quedaran en el espacio, unas fotografías como siempre lejanas, distantes, incluso de espalda, que eso también iban los acuerdos de participación, se querían fotografías de espaldas y todo muy cuidado, y en parte pues porque era un escenario institucional, y que ellos salieran y eso lo digo, repito, en un escenario como de un evento, una anécdota en concreto, pero esto va hasta el momento en que salen los datos y hay procesos de disputa muy grandes por los datos, por el manejo como lo está diciendo pues muy oportunamente Carolina, ¿no? Del testimonio. Entonces ahí es donde es no solo el cuidado, no solo es una dedicación inmensa, sino es el estar prestes a resolver cuestiones en distintos momentos, desde el momento in situ, cuando usted está ahí, cuando salió la pregunta que no debía, hasta el momento en que hay unas disputas enormes por los datos, que fue lo que ocurrió en su momento, pues lo presencié cuando salió el Informe Nacional de Violencia Sexual del Centro, en torno a las cifras, ¿no? Que es mucho de lo que se coge en los medios. El informe tenía muchísimas otras cosas,
pero se cogen de la cifra porque es lo que la cifra disputa, que también es una tendencia a la que nos vemos a veces abocados en estos trabajos, ¿no? A que a veces nos quedamos y ahí me llevas a un punto que quería tocar, complementar el punto 1 de los énfasis disciplinarios y estas cuestiones, y es, nosotros tenemos, así como la historia de Colombia, por lo menos postcolonial, está marcada por el eje violencia y por región, eso es como unos, ¿qué le diría yo? Los canales de nuestra condición postcolonial marcados son región, esa cuestión de somos regiones, no somos una unidad, esa unidad del centro-periferia, bueno, todo esto que nos construye en parte, y también la cuestión de la violencia, ¿no? Esos son nuestros dos canales de la condición postcolonial. ¿Y cómo los hemos resuelto en las ciencias sociales, por lo menos, y también de la forma como desde las organizaciones, desde las fundaciones, desde muchas de esas iniciativas de la sociedad civil se trabajan estos temas, porque la producción es amplísima, y ahí yo le diría también a Carolina, pues no solo los referentes están en lo que se ha producido en estas instituciones o en la academia, sino también las organizaciones tienen acervos de producción gigantes que a veces no se cruzan, ¿no? Y es que, pero aún así, con esa diversidad, esa producción que a veces no damos cuenta, hay una tendencia, y es que en esos análisis nos centramos en las magnitudes, por un lado, en las cifras, en tratar de esclarecer cifras, de que ese sean nuestros índices para entender la cuestión, las cifras de líderes sociales asesinados, ahora las cifras de masacres, pero así también lo era las cifras de desplazados hace unos años, hace una década, así era exactamente la cifra de el desplazamiento de desaparecidos, lo es transversalmente. Entonces es como una necesidad de esclarecer, de actualizar, de apegarnos a las magnitudes. Eso por un lado, ¿no? Y algunos hacen un trabajo muy bueno con las magnitudes, otros es simplemente un índice, como es esto, y de ahí digo algo. Y por el otro lado está la cuestión testimonial. Entonces yo les pregunto a ustedes, que son jóvenes que están en su inquietación intelectual máxima y política quizás, no hay otras formas, es que no creo que se trate solamente que sea lo multimedia o lo video audiovisual o que no, que el libro ya pasó de moda o eso no lo lee nadie, sino hay unas cosas metodológicas en la base que son más profundas, y es por qué estamos entre el testimonio y la magnitud. No es posible hacer un análisis sobre la violencia sexual que no sea puramente testimonial. Claro, hay mandatos que son así. Hay mandatos como el de la CEB que necesitan recoger acervos. Bueno, así se aprendió, así, eso tiene el carácter de la misión que se entrega, ¿no? Pero ya en otros escenarios necesariamente tiene que pasar por lo testimonial. ¿No será que más bien es ese otro chip que tenemos súper instaurado para entender el conflicto armado colombiano? Si no es testimonial, ¿de qué otras formas lo puedo hacer? ¿No? Y ahí, William, es donde la antropología o el ejercicio etnográfico, no exclusivo de la antropología, pero quizás pues le hemos echado demasiada cabeza a eso en la antropología, tanto que ya a veces uno dice, ya no más, ¿no? Ese ejercicio localizado, constante, de largo tiempo, de convivencia, nos puede hacer que no sea solamente el relato de las cuestiones sentidas, solamente testimonial, ¿no? Y eso, como les digo, es una cosa, un dilema que no es necesariamente se resuelve con, bueno, no, entonces, si no es testimonial, entonces ya no hago libro, ya no hago artículos, ya no hago tesis, hago un video. No, es que los videos también son testimoniales. ¿De qué forma movemos eso?
¿no? Y ese era uno de los dilemas que a mí me cuestioné como investigadora y se los transfiero a ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una investigación sobre los efectos sobre la violencia de género la violencia sexual en el marco del conflicto armado y cómo amarrarla a cuestiones que ya todo el mundo ha dicho que eso es más, es solamente una reconfiguración o unas configuraciones particulares o un continuum con relación a otro tipo de cuestiones más estructurales a nivel del género, ¿no? Pero ¿cómo lo hago sin necesariamente ser testimonial? Testimonial pego el pedazo de lo que dijo la persona y eso le doy el carácter de verdad, ¿no? O en ese sentido de buscar ese carácter de verdad, el descuido que tú misma señalas, Carolina, ¿no? Lo pusiste como deshumanización o simplificación también lo nombraste, ¿no? Y ese es un llamado de atención súper válido y creo que a este punto, con el acumulado que tenemos, es una pregunta a hacerse, pero para mí la pregunta va detrás, es bueno, y entonces, ¿seguimos solamente que el testimonio es el que da la base de todo o la cifra o la magnitud? ¿No? Entonces, ahí creo que les respondí un poco a todas y a William. Y es como también parte de lo que quería traer y que me cuestiono. Sobre los enfoques diferenciales. A mí hay una cuestión que también porque yo les traje la violencia en Colombia, el texto de Jaramillo y estas cuestiones. Y ya les dije, ¿no? Es como la importancia de no quedarnos en la coyuntura, porque eso puede ser peligroso, de una comprensión más de ciclos. Y una cosa que dice Jaramillo en su texto, y es, ese texto, sí, escrito por hombres, y uno de ellos, pues, eran los años 60, ¿no? Y era la iglesia buscando católica, pues estaba Camilo Torres, estaban figuras como Guzmán, que había una visión eclesial pero crítica, o otra cuestión, pero también una sociología emergente que está ahí, Falsborda o Umaña, ¿no? Como esta cuestión todavía de una cuestión más vinculada a la criminalística en un sentido más del derecho, y estas cosas están plasmadas en ese libro. Independientemente de eso, del perfil de los investigadores que estaba ahí, que ciertamente muchas veces desconocemos esas narrativas también construidas por las mujeres. El asunto es que la carita feliz de esto es que veían la violencia como un proceso que implica muchas dimensiones de la vida social. Y eso creo que a veces lo hemos perdido de lado, y ahí es donde retomo lo que estaba diciéndole a William, la etnografía localizada de largo aliento puede dar claves. El asunto es que se tiene que historizar y amarrar a una lectura histórica para entender lo que aparentemente es tan distinto en el presente, pero que no es tan distinto, que obedece a unos canales que desembocaron en esto, pero que históricamente ya estaban, ¿no? Que a veces por el cambio de nombres o nos dejamos como pensar, nos dejamos hacernos creer que es tan distinto, ¿sí? Pero creo que falta es justamente esa visión más desde lo regional, desde lo nacional, que informe sobre esto, pero también me parece que la cuestión etnográfica de largo aliento, no de una semana, de 2 días, sino creo que es lo que el taller de ustedes con Axel hace en el norte, que pueda darnos una inserción más en la vida de las personas de largo aliento. Eso es a lo que me refiero, que es una potencial, ese tipo de inserción, para no estar anclado solamente al testimonio, ¿no? Y que eso es lo que desde lo institucional a uno lo cuestiona muchísimo, tanto desde el centro, desde todas las entidades transicionales, pues, ni se diga de la JEP, pero es que ya es el testimonio judicial, ¿no? No, en unos patrones, sí, judicial transicional, pero es judicial, es verdad también. Entonces, ahí yo como que dejo esa reflexión, y lo de los enfoques diferenciales, entonces, es cuando ya el campo de los derechos humanos, el campo del derecho internacional humanitario, viene mucho más fuerte a
a dar soporte de muchos tipos a la cuestión del conflicto armado y de los distintos procesos transicionales. Claramente los enfoques diferenciales aparecen con más expresividad después del proceso de la Ley de Justicia y Paz, con la Ley de Víctimas y todos esos procesos por esa época. Ahí es donde se van amarrando mucho más y también vienen pues como de los protocolos internacionales humanitarios, ¿no? Esa necesidad de los enfoques diferenciales. ¿Qué es lo que yo tengo de reparo con los enfoques diferenciales? Que eso está en los textos, sobre todo en el texto de la Comisión Colombiana de Juristas que tenían de base. Y es, pues sí, en ese texto se dice, no, es que no puede ser un capítulo, tiene que ser transversal. Ese es el dilema. Si no, yo termino con un capítulo de mujeres, un capítulo indígena o un capítulo afro, ¿y qué? ¿No? Ese es el dilema ahí también metodológico. ¿Cómo lo transversalizo? ¿No? ¿En qué clave? Y ahí es donde yo hago el llamado a Carolina también a buscar en esos estudios mucho de lo que se ha producido por parte de las organizaciones es algo que debemos amarrar, ¿no? De otra forma, en esas visiones. Lo que pasa es que las organizaciones a veces también emulan esas formas ya de hacer, ¿no? Entonces también terminan siendo en lo testimonial en las magnitudes. Pero ¿de qué otra forma? ¿Qué otra forma nos inventamos? Creo que ahí lo de largo plazo en observatorios de más largo plazo en los lugares puede dar claves, pero que no, que puedan también ver hacia las otras escalas, ¿no? Esa es como una cuestión importante a ser pensada. Sobre los trabajos y las fuentes, yo creo que transversalmente siempre, pues siempre ha habido investigadoras mujeres, ya más desde esto de la violentología, que han trabajado muy en el cruce, por lo menos en la época de los violentólogos de la Comisión del 87. Está pues Legrand, está Donny Mertens, que fue la esposa de Gonzalo Sánchez y que trabajan muy, muy desde esa cuestión de las ruralidades amarradas a pues al análisis de la violencia, ¿no? En este periodo a mediados de siglo. Y después pues hay acervos muy grandes de investigadoras trabajando tanto con excombatientes como con mujeres víctimas, con organizaciones. Entonces yo creo que la expansión, sí, desde los 90 hasta acá de investigadoras trabajando en esos temas es muy amplio. Ya habría que ver es por temas más específicos. Yo creo que también hay acervos gigantes en las tesis de maestría, pregrado en las universidades y muchas de ellas no se han reunido elementos en trabajos más que abarquen más cosas. Y esa es otra tendencia que yo les mostraba también en el video y es la tendencia a una dispersión de la producción, ¿no? Somos muy, muy malos para compilar, ¿no? Para compilar trabajos y hay muchos trabajos muy interesantes que uno caza, pero que no están anclados. Hay que amarrar. Y esa era otra de las recomendaciones, tanto del Centro de Memoria como de la Comisión Colombiana de Juristas, como del CINEP a la comisión, ¿no? Como amarremos, hay acervos, no empecemos de cero. Pero también hay cuestiones más desde el reconocimiento de procesos de reconocimiento, pues que implican la escucha, que implican volver a casos que de pronto no se habían podido hablar antes del proceso de paz con las FARC, pues del proceso, ¿no? Llamémoslo proceso. Entonces, va por ahí. Yo creo que les respondí más o menos atropelladamente, pero creo que dejo cosas más para la reflexión. Y a propósito de eso, y antes de las preguntas de Harold y Daniel, yo quisiera... ¿Están viendo la presentación? Sí, está bien. Listo. Yo esto lo saqué muy o sea, muy en el espíritu de lo que preguntan Carolina, las dos Carolinas, Vanessa y William. Esto está en el texto que ustedes tenían de la Comisión Colombiana de Juristas.
Y a mí de las cosas que me pareció más interesante de ese texto, releyéndolo, fue las preguntas que se hacen al final. ¿Sí? Hacen todas las recomendaciones que abarcan desde lo psicosocial, metodológico, desde sistema de información, hasta cuestiones pues mucho más políticas, es un compendio. Y se hacen al final en las conclusiones estas preguntas. Entonces las voy a leer por la siguiente razón. Entonces, ¿cómo se puede integrar la información de otras comisiones de investigación, tales como la investigación del CNMH, etcétera? Y citan varias a la misión de la CBB. Otra pregunta, ¿cómo lograr en tiempos tan cortos y recursos limitados que se garantice incluir en el informe los testimonios de todas las víctimas y víctimas sobrevivientes que quieren narrar sus experiencias? Otra pregunta, ¿cómo lograr que los testimonios sean conocidos por la mayoría de los colombianos? Y más adelante, por una opinión pública muy volátil, influenciada por discursos de odio y con una visión trágica acerca de la propia identidad del futuro. Se deben escoger testimonios ejemplares, etcétera, etcétera. La última, ¿cómo construir una narrativa integradora y democrática? En un país polarizado, muchos grupos intentan imponer su poder y su propia visión exculpatoria del pasado. ¿Qué veo yo aquí? Yo veo en esa lectura nuevamente los dos ejes de esa condición postcolonial. Y es la integración, que es como un asunto, cómo integrar, cómo dar cabida, pero cómo si somos tan distintos, pero cómo si estamos tan dispersos. Entonces ahí viene una cuestión, ¿no? Siempre las comisiones, de verdad, los periodos, los investigadores, todo es esto, es una tensión muy fuerte en la integración. Si yo doy cuenta del norte del Cauca, pero entonces esto como lo amarro a las dinámicas nacionales, no, es que es muy distinto, no, es que me voy a las dinámicas nacionales y hay algo que no me cuadra. ¿Cómo integrar metodológicamente? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué se parece con qué? Lo que pasa es que nunca tenemos el suficiente tiempo y recursos para hacernos esas preguntas también, ¿no? ¿Qué se parece Santander de Quilichao apartado Antioquia? A mí me parece que mucho. Pero ¿cómo? Sí, eso es como formas donde uno dice, pues pensémoslo de otra manera, ¿no? Pensemos, pero terminamos llegando como a los mismos canales, tanto nosotros desde la academia como desde las organizaciones o desde las instituciones. Terminamos como siempre pensando en los mismos términos. Entonces, hay una cuestión de integración que es transversal a esto. Lo de los tiempos cortos, cierta precariedad, tanto en las financiaciones de todas estas, digamos, estas partes que he señalado desde donde se puede trabajar, ¿no? Pocos recursos, tiempos cortos, la comisión es un ejemplo de ello, ¿no? Y es admirable pues su trabajo en 3 años, o sea, es una locura. Realmente quedan son acervos a ser trabajados, como el Centro de Memoria en su momento. Lo que el Centro de Memoria tiene es un archivo impresionante. Y lo que hizo el observatorio, hablando de bases de datos, las bases de datos del Centro de Memoria del observatorio son bien interesantes, porque se hacían intentos de esa triangulación, de tomar diversas fuentes para depurarlas. Entonces yo creo que es un ejercicio muy valioso y son de consulta pública, aún están ahí, solo que hasta 2015, si mal no estoy. Y miren cómo en las preguntas vuelve a aparecer lo de los testimonios. Es una cosa con el testimonio. Porque le da, consideramos, estamos ya como dando por sentado que el testimonio le da el régimen de verdad, que da la legitimidad, que es una forma de reconocer. Pero eso tiene muchos problemas también. Y con eso empezó Carolina hablando, ¿no? Y hay muchísimos más. También hay otros que no son responsabilidad necesariamente del investigador o de los protocolos con los que lleva, y es que la gente cambia con el tiempo. Lo que dijo hace 10 años ya no lo quiere decir, ¿sí? En el Centro de Memoria recibíamos muchas cosas y, ay, no, bórreme eso que dije. No, yo sé que yo lo dije, pero es que ya no quiero decirlo y me ha traído problemas, o ya pasó. Ya no quiero que se sepa. ¿Y usted cómo hace con eso? ¿Sí? Y puede que la persona en ese momento haya dicho, no, yo sí quería, no, pero después me arrepentí, no, pero yo ahora no quiero, no, pero es que mi configuración de vida en este momento, no, yo ya no, ¿sí?
Eso tiene muchos problemas, o sea, y eso no quiere decir que no podamos hacerlo, que no podamos hacer crónica, que no podamos hacer relatos autobiográficos que son de gran potencia. El asunto es qué otras formas nos inventamos, y no es pasar de formato y volverlo video o volverlo podcast. Va más allá, ¿sí? Y la otra cuestión es, vean cómo se repite lo de narrativa integradora, esa cuestión que está muy en nuestra condición, que es unas dificultades muy grandes de sentirse integrado, de sentirse parte de sentirse similar, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando yo decía, por ejemplo, por qué Santander de Quilichao había apartado Cauca, Antioquia, es porque hay unas características y se puede hacer una lectura distinta, eso para William, que no sea solamente una lectura, que sea una lectura que contraste otros elementos. Yo recuerdo a Teófilo Vázquez, que van a tener clase con él el próximo sábado, en uno de los estudios más desde la sociología, ciencia política, que yo les mostraba esos énfasis disciplinarios, cuando se hacen más lecturas de magnitudes, sí, con cifras, que es un poco el texto que les tenía ahí en la bibliografía de las bases del trabajo con bases de datos de Espinosa y Valderrama, hay una cuestión, y es, bueno, yo tengo esas cifras, pero ¿cómo lo amarro a lecturas más cualitativas, no? Y Teófilo decía, pues damos por sentado, por ejemplo, que la periferia del país es donde está el conflicto, ¿no? Entonces, en la periferia está, por ejemplo, una de las conflictividades más históricas, pues más transversales en el siglo XX, es Urabá, por ejemplo, o el Magdalena Medio. Y entonces, bueno, vamos a analizar Apartado y vamos a analizar Barranca Bermeja. Esas dos ciudades terminan siendo, en términos de la cantidad de población y de muchos de lo que generan económicamente, más importantes que las propias capitales. Bueno, no en el caso de Apartado, pero sí en el caso de Bucaramanga. Entonces, ¿de qué periferias estamos hablando? ¿No? Cuando hay zonas que están jalonando en términos económicos, en términos sociales, en términos poblacionales, un montón de cosas que no pueden ser todavía pensadas en el sentido analíticamente como si fueran periferias. Son otro tipo de cosas. Y esos análisis quizás no nos hemos permitido hacer. Entonces ya dejo por ahí esas inquietudes y señalando esas palabritas, integración, testimonios, lo de la consideración de una opinión pública marcada por odios heredados aún y por una polarización tremenda, pero que muchas veces carga con esa identidad muy anclada a la violencia, pero al mismo tiempo lo lee de forma muy presentista. Y la otra cuestión es también que siempre estamos en la construcción buscando que sea bajo parámetros democráticos y que el Estado, o sea, tenemos una idealización muy grande tanto de la democracia como del Estado, ¿no? Que no se reflexiona muchas veces. Ya para cerrar esto y dar la palabra porque me quedan 13 minutos, estuve buscando y a propósito de los violentólogos para Carolina, encontré esta columna de García Villegas del 2015, pues muy recién ahí el proceso, todavía con ese halo de esperanza, ¿no? De los acuerdos con las FARC, estaban antes de firma y demás. Y él dice lo siguiente, sabiendo que García Villegas, pues mucho más desde la sociología crítica del derecho, pues fue un investigador que trabajó en estos temas muy fuerte, sobre todo a finales de los 90, comienzos de los 2000, y dice lo siguiente, ahora que estamos a punto de entrar en el postconflicto, necesitamos un nuevo tipo de violentólogos, menos interesados en la violencia organizada y más atentos a la combinación de causas económicas, institucionales y culturales que sustentan la violencia cotidiana en Colombia. Creo que ahí, bueno, William, creo que no te doy la respuesta, pero creo que va en esa línea de lo que tú has planteado. Entonces, por eso también lo traigo a colación. Entonces, listo. Con esto, creo que no les respondí, pero traté de traer elementos, ¿vale? Gracias, Silvia. Tenías la palabra de Harold, la de Daniel y creo que Claudia
bajó la mano, no sé. Bueno, Claudia había levantado la mano también, entonces ahí está. Entonces tienes exactamente, sí, tienes unos, bueno, 12, unos minuticos más para cerrar con estas preguntas que te van a hacer estas 3 personas. Entonces, dale, Harold. Buenos días, profesora. Mi pregunta va más acerca de la interdisciplinar. Yo soy ingeniero industrial y estoy haciendo mi tesis de grado en temas de conflicto. Entonces, hay nuevas carreras que están llegando o realizando estudios de conflicto y que no tienen una base metodológica tan sólida como las ciencias humanas, sino desde el punto de vista de ingeniería más técnica. Entonces, ¿cuáles son los elementos conceptuales y o teóricos que debemos tener en cuenta al momento de iniciar una investigación con enfoque de violencia o de conflicto? Listo, vale, gracias, Harold. Daniel. Hola, buenos días. No sé si se ha abordado de manera directa y si es así, pues me gustaría que pudiera profundizar un poco y es cuáles son las principales consecuencias metodológicas de elaborar informes sobre verdad en un momento en el que el conflicto sigue y en el que parece profundizarse en varios lugares. ¿Y Claudia? Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Ajá. Sí, bueno, muchas gracias, profesora. Mi pregunta de pronto tiene que ver con lo que usted ampliamente nos ha expuesto sobre el testimonio como recurso metodológico. Pero me quedó pues como en la memoria de su intervención el tema de cómo desde lo biográfico o desde lo particular podemos llegar a construir un relato histórico o de características que permitan hacer como un rastreo histórico de un momento, de una época y también con una incidencia colectiva. O sea, quería que por favor nos ampliara un poquito sobre ese paso en cuanto a la metodología de lo particular, de lo personal, si se quiere, biográfico, a construir, a tener la posibilidad de construir un relato histórico con una incidencia histórica o colectiva. Muchas gracias. Ese es todo un dilema, Claudia. Esa me la sigo preguntando yo y bueno, tratando de pensar posibilidades. Qué pena, profe, me acordé, por ejemplo, Dale. todo este tema del estudio de la vida cotidiana, por ejemplo. O sea, yo vengo pues, del periodismo, por ejemplo, y me interesa mucho ese enfoque de cómo desde lo particular, y siento que en Colombia, bueno, no soy académica, investigadora, pero siento que como que se le huye un poco a eso, como decir, pero cómo una persona nos va a permitir a nosotros tener un repaso histórico, un perfil histórico colectivo. Yo pienso, por ejemplo, en el tema del holocausto, que tal vez es algo que me ha inquietado también. Sí. Como allí sí, entonces por eso me surgió la inquietud. Muchas gracias. No, está buenísimo, excelente, pero pues creo que nos sumamos a la búsqueda, ¿sí? Y me parece muy chévere que desde la comunicación y desde otras áreas, como en el caso también de Harold, pues, nos estemos planteando cosas y busquemos de pronto caminos. Ya te puedo responder de pronto algunas posibilidades que veo muy en borrador, ¿no? O lo que se está intentando hacer, o metodológicamente. Bueno, yo creo que yo paso a responder muy rápido para darle el espacio a John. Y Marcia, hasta ahora me fijo que no estaba escuchando bien. ¿Sí, ya pudiste o quedó muy cortado para ti? Sí, profesora, ya pude volver a ingresar, pero perdí una parte de la intervención. Ay, no sé si, Axel, ¿tú estabas grabando? Estamos grabando, sí. Bueno. Luego socializamos los videos, así que bueno. ahí va a estar. Listo. Bueno, entonces, para Harold yo creo que en esos sentidos de interdisciplinariedad, yo creo que no hay que pensar tanto, sí, hay que compartir herramientas, ciertamente, y creo que, digamos, revisando todas las presentaciones que han tenido, tienen un acervo muy importante de personas que desde distintas ópticas, pero de una manera sostenida han trabajado en esto. Entonces creo que el curso ya por sí puede dotarte de una forma muy rápida y concreta
de elementos clave para este campo que estás empezando a explorar. Sin embargo, yo te sugeriría también, justamente por venir de un campo como distinto, de la ingeniería, en fin, ¿qué puede aportar? O esa formación seguramente puede aportar cosas en estas discusiones. Y eso es lo que necesitamos, ¿no? Por eso también la intervención de Claudia me parece muy valiosa. Las ciencias sociales necesitan también esas otras formas de pronto de enfrentar los problemas, de poner los que vienen de otras disciplinas, así no temáticamente no se haya explorado. Entonces yo diría más bien que desde la formación inicial te hizo llegar a este campo, te hizo cuestionarte eso y seguramente habrá un aporte con una pregunta que tú creas que es desinformada, que es, ay no, yo no voy a preguntar esto porque los que saben son los científicos sociales, y en realidad puede que esa pregunta abra un camino metodológico a otras formas de comprensión. Por eso me parece que la interdisciplinariedad, lo interesante está en eso, en las preguntas que podamos compartir. Para mí, como antropóloga muy centrada en el relato vivencial, en la dimensión de lo vivido, pero que es muy del presente cuando uno está haciendo etnografía. Por eso me parece valioso el taller de etnografía y un poco la experiencia de William, porque es más sostenida con el tiempo en un mismo lugar, pero es la necesidad de la historia, ¿no? De los ciclos, de entender ciclos no en un sentido de cifra, no en un sentido de quién fundó Santander el Quilichao, no, sino en un sentido más crítico de qué es la conformación histórica y los ciclos que puede identificar y relacionar al presente. Y yo creo que esas otras preguntas son muy, muy importantes que se hagan desde otro lugar, así que yo te diría más bien es como repiensa qué te trajo, y eso de pronto puede ser una guía para mover un poco estas cosas que son interesantes, pero que a veces nos estamos cristalizando en ellas, que fue un poco lo que centré en mi presentación hoy. Como el testimonio es valiosísimo, es importantísimo, hay misiones que se centran en eso, en esos archivos testimoniales, pero también no habrá otras formas de aproximarnos, ¿no? Desde otros lugares, desde enfocándonos en otras vivencias, enfocándonos que sea lo que lidere la unidad de análisis, no el testimonio o no la víctima, sino otras cosas, ¿no? Cambiar un poco el lente. Entonces eso lo dejo ahí. El comentario de Daniel, ciertamente, y eso estaba, pues Jaramillo es que lo tengo como muy en la cabeza, pero es que no ha habido ninguna comisión de verdad o de intento de esclarecimiento desde el 58 que haya sido hecha en un contexto de no conflicto. Que cuando los estudiosos de distintas, digamos, de lo transicional, uno de los que llama la atención del llamado caso colombiano es justamente ese, ¿no? Que en realidad no hay un cese, en realidad está todo el tiempo, y es como otro de los dilemas actuales, un poco a lo que pregunta William, ¿no? Que lo veíamos en otro evento, y se trata de un reciclaje, se trata de una reconfiguración, se trata de otra cosa, ¿no? ¿Qué es esto? Cuando estamos hablando de que permanece como esa, digamos, esa marcación de las relaciones a través de dinámicas de violencia cotidiana y de violencia que adopta, digamos, puede ser repertorios similares, o que de pronto también se adoptan nuevas formas de manejar esos conflictos. Entonces yo creo que ahí es como una condición, hace parte de lo que ocurre para el caso colombiano. No trabajamos nunca en un escenario donde no estemos libres de las violencias y del conflicto. Siempre ha sido esa la condición, y eso pues da unas vicisitudes al análisis, da unos contornos a lo que se puede hacer muy particulares, ¿no? Pero no nos podemos quedar también en esa particularidad. Lo que sí es cierto es que esos informes tienen ciertos énfasis, ¿no? Por eso, por ejemplo, te voy a decir así muy a grandes rasgos, veíamos en el texto de Jaramillo que lo que tenía el énfasis es ese reporte de la violencia en Colombia, pues era así la instauración de una sociología
ahí hay una base testimonial. Ese es el primer gran trabajo sobre el conflicto que tiene una base testimonial. De ahí también heredamos un poco esa tendencia, ¿no? Del relato de viva voz. Entonces eso por un lado. Ya tenemos luego en la biolontología una cosa muy centrada en lo rural, ¿no? En la violencia del campo asociada a lo rural. Y eso llega hasta los años 90. Con los paramilitares tenemos una cantidad de trabajos donde hay un foco, incluso los del Centro de Memoria Histórica, es en ese ejercicio y en esas órdenes implantados por los paramilitares, las distintas filtraciones de ellos en los escenarios, digamos, en las dimensiones política, económica, social, en los lugares, ¿no? O a su vez, ¿por qué había esas condiciones de posibilidad para que esa fuera una alternativa de tal tipo en determinada región? Y ahora con las FARC lo que estamos y esto es una de las cosas que estamos a la expectativa de ver, es esa comprensión de momentos de las FARC que no podíamos tener la dimensión, digamos, con el tiempo para comprender muchas de esas inserciones diferenciales de las FARC en distintos lugares, ¿no? Creo que ahora ese es el énfasis que podemos esperar, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, porque el tiempo realmente es muy cortico para ese mandato de la comisión y ya pues, es ganancia lo que se haya podido recolectar. Ojalá haya que se sostenga para poder ese acervo trabajarlo, pero eso en 3 años es prácticamente imposible. Y lo de a Claudia, bueno, yo creo que hay herramientas. A mí hay un trabajo del Centro de Memoria que estamos trabajando con los estudiantes del pregrado y es el de un informe sobre la Asamblea del Valle y otro sobre el Cauca, sobre algunos municipios del sur, centro-sur del Cauca, que se hicieron unos perfiles biográficos. A mí lo que me parece interesante de ese trabajo es cómo el perfil biográfico va acompañado de unos cuadros de una lectura más sociológica, donde, por ejemplo, muchos de los estos perfiles biográficos eran por unas sentencias donde se trataba de resarcir el buen nombre de las personas que fueron asesinadas por los paramilitares, ¿no? Era por sentencia. Entonces se hacía como el recuento de la vida de esas personas desde una cosa más de perfil biográfico, construcción con sus personas cercanas de quién era esa persona y un poco en esa cuestión de que se admitía en la sentencia, por ejemplo, que había sido un error, ¿no? Esto que pasaba con los paramilitares, ¿no? Es que pues porque estaba allá, pues se asumía que era guerrillero, entonces pues fue asesinado porque vio lo que no debía ver, porque trabajaba transportando gente en una moto, entonces sabía mucho, bueno, esos repertorios de justificación de las muertes, ¿no? Entonces, aparte de construir la vida, quién era esa persona en vida, había unos recuadros desde lo sociológico que mostraban los dilemas de ese perfil de persona, ¿no? Entonces, digamos, recuerdo mucho de estos jóvenes que trabajan, que están como en esa inserción laboral del jornal, de que trabajo en esto, entonces voy raspo coca, después vengo, voy, ¿sí? Y en esas quedaban, en esas marcaciones territoriales tan fuertes que había en ese momento, digamos, de la presencia de las estructuras paramilitares. Y entonces empieza en el recuadro la investigadora a mostrar el desempleo rural, a mostrar cuestiones más de ese orden estructural, ¿no? Y que amarran. Entonces decir, no es solamente que nos quedemos con la historia de que a fulano le pasó, eso le pasó a fulano en Mercaderes, pero le pasó a fulano en el Magdalena Medio, o le pasó también en Magdalena a otro muchacho que estaba ahí y que transportaba gente en una lancha y lo mismo, y ¡pam! Cayó. O que el Raspachini cayó. Eso no es solo una historia en determinada región del Cauca, pero lo que sí es que hay unos fenómenos más estructurales que responden a eso, ¿no? ¿Cuál es la empleabilidad de los jóvenes en el campo? ¿A qué estamos? ¿Qué pasa con las mujeres lideresas? Entonces también otro de los perfiles que estaba ahí eran las mujeres que caen asesinadas. Entonces ese tipo de recurso me parece muy creativo e interesante para amarrar cuestiones más desde lo estructural con cuestiones de la vida de las personas, ¿no? Pero son experimentos. Otra cosa que me parecían dispositivos interesantes es el arte, ¿no? Y eso a propósito, ya se va a acabar, de una exposiciones, ¿no? Las exposiciones, lo que pasa es que, lo digo muy rápidamente, en Medellín con una exposición del Centro de Memoria, lo que le pasaba a la gente cuando leía casos de otros lugares del país era
se asombraban que lo que les había pasado a ellos hubiera pasado en otra región del país. Creo que hay dispositivos muy importantes para entender la comprensión de la gente de lo que ha sucedido, que no es decir qué sucedió, sino es como yo comprendo que por qué lo que le pasó al señor Lucho no sé cuánto en la Ciénaga Grande le pasó a un señor por allá en Naya, ¿sí? ¿Qué es lo que vincula eso? Creo que hay otro ejercicio interesante de hacer, pero es cambiar, no es al hecho nuevamente, sino es al cómo se procesa el hecho en una dimensión analítica, y con eso cierro.